El espionaje ruso y su intervención en la política mexicana data desde los años 20 del siglo pasado, cuando la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas intervenía abiertamente, por ejemplo, en la vida de los primeros sindicatos mexicanos. Después, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, la Ciudad de México era un paraíso de operación de las agencias soviéticas, al igual que de la Alemania nazi y de Estados Unidos. Y su presencia, la presencia de la inteligencia soviética, quedó demostrada cuando se organizó en 1940 el asesinato del líder revolucionario soviético León Trotsky, exiliado en México por la persecución en su contra, ordenada por el máximo líder del Soviet Supremo y de la entonces Unión Soviética, José Stalin. Durante la Guerra Fría, era sabido el monitoreo que la CIA y la desaparecida Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación hacían sobre las acciones de los agentes diplomáticos y de inteligencia soviéticos, sobre todo en su relación en aquellos años, en los 60, con los movimientos estudiantiles y los movimientos subversivos. Desde entonces y hasta ahora, las agencias mexicanas de inteligencia como el CISEN, que ahora se llama el Centro Nacional de Inteligencia, monitoreaban y dan seguimiento a la presencia inusual de personal diplomático acreditado en México que viven dentro de la embajada en la antigua Casa de la Condesa en la Ciudad de México, allá donde está la embajada de Rusia. Una historia, pues, y una presencia, la de los espías rusos, siempre negada, pero que es más actual que nunca. Lo invito a ver el reportaje sobre este tema de nuestra compañera Carly Hernández. Después de todo el caos causado en semanas pasadas, la declaración de Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte, de que México cuenta con una base de operaciones de las agencias de espionaje ruso, en recuento semanal queremos hacer un poco de historia sobre este hecho, pues esto no es un tema nuevo. Tiene inicios cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre México y la Unión Soviética en 1924. En nuestro país, la mayoría de los agentes que trabajaron a favor del gobierno soviético fueron militantes de la Comintern y sus organismos auxiliares, es decir, la Juventud Comunista Internacional, el Socorro Rojo Internacional, la Internacional Campesina, la Liga contra el Imperialismo, entre otros. Un caso emblemático fue el del comunista italiano Vittorio Vidali, que llegó a México en varias ocasiones y cambió su nombre a los de Ennio Sormenti, Carlos Contreras o Jacobo Wirtz. Esto tras el asesinato del comunista cubano Julio Antonio Mella, pareja sentimental de la fotógrafa Tina Modotti, y a quien terminaron culpando del crimen. Otra de las operaciones relevantes de los servicios de inteligencia soviéticos en nuestro país fue el asesinato de León Trotsky, político y revolucionario ruso de origen judío, crimen que habría sido ordenado por el máximo dirigente soviético, José Stalin, acción en la que participó activamente el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia del eje, específicamente alemanes y japoneses, aprovecharon la proximidad de nuestro país con Estados Unidos para hacerse de información sobre las capacidades militares de esta nación y poner en marcha operaciones de sabotaje. Estas organizaciones se consolidaron como una de las más activas, además de que desarrollaron técnicas realmente novedosas. Por ejemplo, el sistema de micropunto, para el que se usaban cámaras especiales que se pegaban a las cartas y se enviaban por correo ordinario. Estos micropuntos solían pasar desapercibidos para los inspectores y la información podía ser leída por el destinatario con un microscopio. Mientras que la inteligencia rusa llevó a cabo labores de propaganda a favor de la Unión Soviética, inaugurando el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS. Sin embargo, el objetivo más importante fue usar nuestro territorio para obtener información para que la Unión Soviética desarrollara una bomba atómica. También en México tuvo una participación destacada el Comité para la Seguridad del Estado, KGB por sus siglas en ruso, entre 1945 y 1970, teniendo una embajada sobrerepresentada en nuestro país, ya que como había muchos funcionarios que supuestamente fungían como diplomáticos, pero realmente eran espías, mejor conocidos como la Residentura, cuyo objetivo principal era la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, en nuestro país. Y así como los servicios de inteligencia estadounidense tenían en nómina funcionarios o políticos mexicanos, la KGB hizo lo propio. Por ejemplo, a Vicente Lombardo Toledano fue fundador del Partido Popular.
Queda claro que México siempre ha sido blanco de los servicios de inteligencia, tanto estadounidenses como rusos, ya sea para intentar colaborar y obtener información a favor o simplemente para usarnos como su base de operaciones. Y ahora se sabe que las agencias de espionaje ruso la que tiene mayor presencia en México es la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, GRU, una agencia ultrasecreta de carácter militar que realiza tareas de espionaje económico, cibernético y de hackeo electoral. Por lo que lo dicho por Glenn Van Herk no es descabellado, aunque muestra cierto descaro, más y cuando hace unos meses se supo que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país estaba financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una organización abiertamente opositora al gobierno del México bajo el supuesto argumento de promover la protección de los derechos humanos, pero que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró una injerencia a la soberanía nacional.